¿Qué tal? Mi nombre es Jonathan Frausto. Soy estudiante en la maestría en producción artística de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Artes y tengo como asesor en mi proyecto al maestro Mario Montes. Voy a presentarles mi proyecto que se titula Composición y grabación de 6 piezas originales utilizando la escala de cuartos de tono con elementos musicales del jazz y del lo-fi. Comienzo con una cita de Rodrigo Cádiz en su artículo Creación musical en la era postdigital. Dice así: en la actualidad, tecnología y arte son inseparables en muchos casos. Es pertinente y urgente reflexionar sobre los cambios artísticos que se producen debido a la dramática y acelerada transformación que la tecnología ha experimentado en el último tiempo. Crear música hoy, en esta era postdigital, claramente no es igual que hace 20 años en pleno desarrollo de la era digital. Muy bien. La escala de cuartos de tono, que es la escala que voy a utilizar, tiene un pasado muy extenso, se ha utilizado en una amplia variedad de música folclórica, pero no es hasta el siglo XX cuando los compositores empiezan a experimentar con estas sonoridades en este movimiento que fue conocido como el microtonalismo, pero con muchas limitantes porque los instrumentos no están en la mayoría de sus casos diseñados para interpretar este tipo de escala, entonces tenían que inventar sus instrumentos o afinar varios instrumentos de diferentes maneras. Algunos de los compositores que utilizaron este tipo de sonoridades fueron Julián Carrillo, Alois Saba, Charles Ives, Iván Wyczengrowski, entre otros. Cito a José Vicente Azuar en De los microtonos y su aplicación como sistema temperado. Dice así: la larga lista de personalidades que prepararon el terreno para el cultivo de los microtonos podríamos comprobar que provienen desde muy distintos lugares del mundo y bajo muy variados estímulos, los cuales nos hablan de la universalidad y necesidad actual de este sistema. Cito ahora a Eduardo Elía en la composición en la música improvisada. A lo largo de la historia del jazz se ha mantenido la necesidad de componer para expresar una imagen musical personal y para crear un marco para la improvisación. En estas 3 citas puedo ver algunas de las características que voy a poner, que incorporar en mi proyecto, que es la cuestión de esta necesidad de la composición para una imagen personal y un marco para la improvisación. El hecho de, como lo dice Azuar, de la necesidad de seguir explorando los microtonos y de incorporar las tecnologías, como lo dice Cádiz. Ahora, objetivos. Mis objetivos son los siguientes: aplicar la escala de cuartos de tono en la composición y grabación de 6 piezas originales con elementos musicales del jazz y del lo-fi. Experimentar con las sonoridades que provocan los microtonos de la escala de cuartos de tono. Reconocer sistemas de escritura microtonal como el de Wyczengrowski para plasmar en papel las composiciones. Combinar elementos musicales del jazz y el lo-fi. También utilizar instrumentos virtuales y herramientas digitales para la elaboración de piezas musicales usando cuartos de tono. Grabar en audio con equipo profesional las composiciones elaboradas. Utilizar herramientas visuales que nos muestren la interpretación de las piezas y exponer resultados mediante distribuidores de música digital. Muy bien, ahora voy a explicarles para que entren en el contexto de la escala. Las escalas musicales es una manera de ordenar los sonidos que generan cierto entorno sonoro particular, ¿sí? Hay una escala que estoy seguro que todos hemos escuchado, aunque no sepamos teóricamente su construcción, que es la escala mayor. Pongo el primer audio de esta escala. Esa es la escala mayor y voy a platicarles acerca de la escala cromática. La mayoría de la música que escuchamos está basada en un sistema que se llama temperamento igual o equal temperament, el cual nos dice que las notas, que los sonidos tienen que guardar una proporción constante entre ellas. Esto es algo totalmente matemático, en el cual toman la octava, que vendría siendo de la nota do, hasta la otra nota de do, y la dividen en 12 partes iguales. Hay la misma distancia de do a do sostenido y de do sostenido a re sostenido. Y esta escala se llama escala cromática o escala de semitonos o escala de medios tonos. Les pongo el audio 2 de esta escala. Muy bien. Ahora, esto no significa que sean las únicas notas que hay. Entre la nota do y do sostenido hay, como diría Julián Carrillo, una infinidad, un infinito cromático, microcromático.
Ahora, si queremos encontrar exactamente lo que hay entre la nota do y do sostenido, usando este mismo temperamento igual, vamos a dividir la octava en lugar de en 12 sonidos, en 24 sonidos, entre 24 notas. Y ahí encontramos entre do y do sostenido la nota de do cuarto sostenido. Y entre do sostenido y re sostenido, do tres cuartos sostenido, o podríamos llamar a esa nota re cuarto bemol. Y esta escala suena de esta manera. Es el audio 3. Ahora, ¿cómo es que voy a acceder a esta escala? Cito a Emilio Bascuñán en Jazz Contemporáneo, una propuesta práctica y conceptual. Dice, al ampliar posibilidades de timbre, color, planos, mezcla o cualquier proceso o síntesis de audio, la composición adquiere nuevos elementos, material y campo de trabajo. El compositor consciente y capaz de manejar las plataformas puede incorporar a su quehacer estos elementos de acuerdo a sus propios criterios estéticos. Y así es, ahora con la tecnología podemos acceder a este tipo de música sin las complicaciones que quizás tuvieron al inicio del siglo XX, y es lo que voy a utilizar a través del software de grabación y procesadores de audio, poder acceder a ese tipo de escalas. Y en la cuestión de la composición, voy a utilizar un sistema, un método para ir incorporando esta escala en las composiciones. Cabe mencionar que no va a ser la única escala que se va a utilizar. Se va a utilizar todo el contexto armónico relacionado a la música del jazz y a la música del lo-fi, pero sí voy a obligarme en cada composición a usar 4 grados de la escala. Tengo 24 grados, 24 notas, y en la primera composición voy a utilizar los primeros 4 grados que, poniendo un ejemplo, si mi composición está en do mayor, el centro tonal de do, las notas serían do, do cuarto sostenido, do sostenido y do tres cuartos sostenido. Y en la siguiente composición, los siguientes 4 grados y así, hasta que teniendo 6 piezas, voy a haber abarcado las 24 grados de la escala y ya voy a haber explorado esta escala en su totalidad de notas. Y en la cuestión de armonía, la armonía son los acordes, que es cuando tocas varias notas al mismo tiempo. Un ejemplo es el acorde de do mayor, que es do, mi, sol, si. Voy a seguir usando los acordes tonales, los acordes que se derivan o que se utilizan en estos contextos de estos estilos de música. Por ejemplo, si en la composición me surge la necesidad de utilizar el acorde de do cuarto sostenido mayor 7, va a tener la misma relación interválica, pero las notas van a ser do cuarto sostenido, mi cuarto sostenido, sol cuarto sostenido y si cuarto sostenido, y no va a dejar de ser un acorde mayor 7. Ahora, ya lo he mencionado en la cuestión de los estilos que voy a utilizar en las composiciones. Voy a utilizar lo que vendría siendo el jazz y el lo-fi. El jazz pues ya es un género, un estilo de música ya muy global, ¿no? Ya muchas universidades alrededor de todo el mundo estudian ese tipo de música con origen afroamericano, pero una característica muy importante que voy a incorporar en las composiciones es la cuestión de la improvisación. Como lo había mencionado en la cita, que estos sean un marco para la improvisación. Y en la cuestión del lo-fi, el lo-fi es un género pues, más contemporáneo, más actual, que incorpora el uso de las nuevas tecnologías, instrumentos virtuales, pero también tiene cierta nostalgia hacia música del pasado. ¿Cómo es esto? Su traducción es como baja definición. Esa es la traducción al español del lo-fi, y esto se denomina así porque tiene cierta característica de como escuchar como música antigua, porque utilizan muchos sonidos como los ruidos del vinil o las modulaciones que provoca el cassette, los cambios de velocidad y todo ese tipo de cuestiones, y también tiene características un poco filosóficas acerca del minimalismo. Y a través de estas composiciones, de esta mezcla, de estos recursos, de esta incorporación, de esta escala y de estos géneros, planteo una interiorización, llevarme a una atmósfera en el cual yo pueda encontrar una voz interna y traerla al instrumento a través de la improvisación y la composición, y de esta manera las personas que escuchen estas composiciones también. Ahora, la metodología que voy a utilizar, ya les platiqué acerca de un poco cómo voy a componer las piezas.
Después de eso, las piezas van a ser llevadas a la partitura, después a la grabación de audio, que es algo muy importante. Van a ser grabadas en el estudio de grabación con equipo profesional y instrumentos variados. El instrumento que nunca va a faltar va a ser la guitarra eléctrica, que es mi instrumento principal, pero también voy a grabar otros instrumentos como el bajo eléctrico o un bajo sintetizado, un synth bass o las dos cosas al mismo tiempo, un samples de batería, baterías virtuales, teclados, pianos eléctricos, Rhodes, todo lo que viene siendo dentro del contexto de estos estilos musicales. Después una grabación de video donde se pueda ver la interpretación de estas piezas en la guitarra y llevadas a las plataformas digitales y distribuidores de audio digital. Eso es algo que me parece muy importante para llevarlo a los lugares donde se escucha la música y no se quede en una computadora, en una biblioteca, en una partitura. Ahora, para este punto espero haber generado cierto de cómo sonará, cómo traigo una muestra de una composición que no va a ser parte de las composiciones finales, pero para que se puedan dar una idea, este es el audio 4 de la muestra de la composición. Bien, solo es una pequeña muestra. Ahora, el siguiente es mi plan de trabajo. Ahora, el plan de trabajo es el siguiente. Para el primer semestre es la investigación y estudio de la escala de cuartos de tono, cómo la voy a incorporar a las piezas, qué software voy a utilizar, los plugins, cómo voy a controlar el procesador de audio y cómo interpretarla. Y también el estudio de las estructuras musicales del jazz y el lo-fi, qué voy a incorporar de estos estilos a mis composiciones. En el semestre 2 va a ser ya la composición y también la grabación de audio y video de las piezas 1 y 2. En el semestre 3, lo mismo, pero las piezas 3 y 4. Y en el último semestre, la composición de las piezas 5 y 6, su grabación de audio y video, y también presentar resultados en las plataformas digitales y una presentación final donde se pueda apreciar este tipo de música en vivo. Ahora, los resultados esperados son los siguientes. Aplicación y experimentación de la escala de cuartos de tono en la composición de 6 piezas originales. Reconocimiento del sistema de escritura microtonal. Combinación de elementos musicales del jazz y el lo-fi. Incorporación de instrumentos virtuales y herramientas digitales como la composición y grabación de piezas musicales. Grabación de audio y video de las composiciones elaboradas. Exposición de resultados mediante distribuidores de música digital. Muy bien, esto sería todo de mi parte. Espero que con esto haya despertado un interés por seguir este proyecto y asimismo el de mis demás compañeros en la maestría. Cualquier comentario de duda, retroalimentación es bienvenido. Que estén muy bien. Hasta luego.